Buenas a todos y bienvenidos al análisis de Bitcoin de hoy. Vamos a revisar cuál es el movimiento que está teniendo después de la apertura del mercado y después de lo que vimos ayer, el tema que había de tomas de liquidez y demás. Vamos a revisar cuáles serían nuestros siguientes puntos en los que estamos interesados, que serían más o menos los puntos de ayer. Vamos a revisar otros indicadores, cómo nos están dejando las posibilidades que tiene Bitcoin para caer más o para caer menos. Y vamos a revisar cuál sería, esto en cuanto al corto plazo, y vamos a revisar en el largo plazo cuáles son nuestros objetivos, pero ya te adelanto que pasan los 120.000. No te olvides de machacar el like, darle a la campanita y suscribirte para estar al tanto de todos los análisis de Bitcoin diarios. ¡Empezamos! Pues bien, lo primero, si tenemos en cuenta lo que estábamos hablando ayer y nos vamos a una temporalidad un poco más baja para que se vea mejor, vamos aquí en la de 1 hora. Ayer estábamos hablando de que el objetivo está sobre más o menos esta zona, que serían los 54.000, una cosa así. Serían estas zonas de liquidez que tenemos aquí. Y ayer estaba comentando que esto eran zonas para potenciales entradas en corto. Es decir, que podríamos buscar por estas zonas de aquí algún corto, dependiendo de lo que hiciera. Estuve explicando cuáles serían el tipo de movimientos, que es decir, que si viéramos una confirmación y empezar a tener una caída, como ha pasado por esta zona de aquí, sería una zona interesante para entrar en corto, porque nuestros objetivos están aquí. Y era una entrada potencial bastante interesante. Aparte de eso, lo que ha pasado con Bitcoin cuando ha abierto el mercado ha sido que hemos visto una caída fuerte después de haber tenido un despegue durante el resto del día y la noche, que lo llevó a la zona de los 61.000, casi 62.000. Ha venido básicamente a llevarse por delante esta liquidez que había dejado aquí y esta otra que había dejado aquí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que estamos viendo en el mapa de liquidez que llevábamos esta semana ha venido a revisar toda esta zona de aquí que se estaba empezando a acumular. No ha llegado tan arriba como podría haber llegado, porque todavía tenemos toda esta liquidez aquí abajo, que es lo que está persiguiendo ahora mismo, que es lo que estábamos comentando, 56, incluso 54. Pero si nos fijamos en las últimas 24 horas, ahí sí que ha habido bastantes limpiezas. Tenía liquidez por encima y liquidez por debajo. ¿Qué ha hecho? Ha venido a limpiar toda esta, se ha generado una nueva zona de liquidez por encima y automáticamente, cuando se han abierto los mercados, ha venido a empezar a limpiar las zonas de por debajo. Ha llegado hasta aquí y entonces ha empezado gente a posicionarse en largo. ¿Qué ha pasado? Que el mercado ha ido a partir todas estas piernas. Ahora lo que estamos empezando a ver es una zona de liquidez alrededor de los 60.200 y vemos que se está acumulando ligeramente por debajo también una cantidad importante. Pero vemos que tiene bastante recorrido para poder venir a recoger. Bien, basándonos en la recogida de liquidez, estamos viendo que los niveles que estaríamos esperando que se puedan alcanzar son este de aquí o incluso este de aquí. O sea, ahora mismo, al corto plazo, estaríamos hablando de que lo más probable sigue siendo que venga a la baja. Como siempre, depende mucho de lo que haga el mercado. Y vemos que aquí lo que está dejándonos es un patrón como de doble techo y ha empezado a caer. Ahora veremos a ver qué reacción, qué tipo de reacción tiene aquí. Y dependiendo de ese tipo de reacción, veremos si puede venir a coger esta liquidez de aquí y empezar a reclamar con mínimos y máximos más altos, y ya venir a reclamar las otras zonas que tenemos por aquí, como por ejemplo esta zona de liquidez que también nos ha dejado con la marca en diario de este nuevo nivel, que si sacamos los niveles que tenemos guardados, vemos que están este nivel de aquí, y aquí nos ha dejado otro, pero veríamos que están con estos dos niveles de aquí. Entonces lo que esperaríamos ver para ver que ya se va más hacia arriba es que viniese a reclamar esta liquidez de aquí y entonces empezara a escalar, subiese, reclamase estos niveles, reclamase el nivel mensual y entonces ahí sí ya nos vamos para arriba. El otro escenario sería que viniese aquí, si no llega a continuar y viene a por toda esta liquidez que es la que estamos hablando, entonces ahí podríamos posiblemente ver un rebote, que viniese a reclamar esta liquidez de aquí y automáticamente después de venir aquí, viniese, rebotase por aquí, no consiguiese pasar y empezáramos a ver otra vez debilidad, para quedarnos lateralizando y básicamente en este rango en el que estamos durante un poco más de tiempo. Otro punto, en base a esto, a ver, vamos a marcar aquí
el nivel diario que nos ha dejado, porque aquí tenemos este otro, que es el que ha venido a tocar ahora mismo, y nos puede dar información interesante. Vale. Este nivel diario de aquí es el que está tocando ahora mismo, y es en el que se tiene que apoyar o tiene que atravesar. Es decir, para que esto siga hacia abajo tendría que atravesarlo así y seguir hacia abajo. Si vemos este patrón, lo más seguro es que vengamos a por esta liquidez de aquí. Si lo que vemos, sin embargo, es que hace así, rebota y empieza a subir, entonces lo más probable es que vengamos a atacar toda esta zona de aquí. Eso es lo que vamos a ir viendo. Además, si te acuerdas del análisis que ya hicimos hace unos días, ha venido a rebotar exactamente a toda esta zona que teníamos analizada, que era donde teníamos la confluencia del Fibonacci, teníamos el mensual y teníamos toda esta zona de rango con el VWAP y demás, haciéndonos de resistencia, una resistencia fuerte con 4 o 5 confluencias aquí. ¿Qué ha hecho? Ha venido, la ha tocado, no ha podido pasar, ha tocado con menos fuerza, no ha podido pasar, ha hecho algo por aquí, y aquí ni siquiera ha llegado y aquí ha rozado y directamente ha sido rechazado, pero con fuerza, porque esta vela significa fuerza. Y si lo miramos con el volumen, hemos visto aquí una cantidad de volumen bastante similar a la que vimos en este nivel o incluso en toda esta subida de aquí. O sea, esta vela de aquí y esta vela de aquí están muy cerca. Son sitios para tener cuidado, ir con ojo y esperar reacciones del mercado después de ver este tipo de movimientos, porque podría ser simplemente que lo que estemos haciendo sea para trampearnos y esta especie de línea de soporte que se está dibujando aquí al final quede como que es realmente un soporte y nos esté trampeando para que la gente se posicione en corto esperando a llegar aquí y entonces empezar a hacer así, terminar este triángulo y romperlo hacia arriba y esto que haya quedado como un susto, como un fake out. Ojo con eso porque también es importante, es lo que estábamos hablando ayer. No nos tenemos que despistar y no podemos dejar de lado que potencialmente estamos en mitad de un triángulo. A niveles superiores, otra de las cosas que ha pasado, si cogemos el volumen de toda esta zona, nos vamos a dar cuenta de que ha venido a rebotar exactamente en el Value Area Low de toda esta zona. ¿Qué significa esto? Que no ha sido capaz de atravesarlo por el momento, sigue estando en la parte por debajo y con más probabilidad de venir a estas zonas. Y lo que nosotros queremos ver para ver fortalezas también un reclamo de esto, sobre el resto de los niveles que estábamos hablando, un reclamo de esto para luego venir a tocar las zonas del punto de control, que es la zona de mayor cantidad de operaciones en todo el rango este que tenemos marcado. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los escenarios que podemos plantear. Esto sería como en a corto plazo, básicamente, cuáles son las reacciones que podemos tener. Si vemos que reclama, una última cosa, si vemos que reclama esta zona de aquí, es bastante probable que vengamos a la parte de arriba del canal, a esta zona de aquí. Bueno, vamos a dibujarlo bien. Que vengamos a la parte alta del canal, más o menos sobre esta zona de aquí. Si vemos que reclama y reclama, este sería el siguiente punto, que estaría entre los 68 y los 70.000 para venir aquí, para ver qué hace con toda esta liquidez de aquí, de aquí, de aquí y de aquí. Ahora mismo en un momento hablaremos de qué es lo que tendría que pasar para que ya estemos viendo que se va, que está rompiendo el canal y que va a llegar a niveles superiores, de entre los 80 y los 100.000. Eso lo veremos enseguida. Y ahora vamos a centrarnos en un potencial escenario bajista que nos podría llevar a niveles en torno a los 48 o incluso a los 42, el 42.000. Pero eso sería en el peor de los casos. Para mí tiene muy poca probabilidad, pero no podemos descartar que eso ocurra. También eso depende de cómo se vaya a desarrollar el mercado durante las próximas semanas y lo iremos viendo. Como lo analizamos todos los días, sabremos hasta qué niveles va a llegar. Importante siempre guardarte un poquito de liquidez para poder hacer operaciones en caso de que este tipo de imprevistos ocurran. Entonces, bien, ¿cuál sería ese escenario? Ese escenario básicamente sería venir a tocar toda esta zona de aquí. Esta zona de aquí, si dibujamos más o menos una cosa así, vamos a ponerlo más o menos a ojo, una resistencia, porque ya sabemos que son rangos, que no es un punto en concreto. Si cogemos y tiramos una extensión de Fibonacci desde el máximo hasta el mínimo de la caída hasta el máximo anterior, vemos que lo que estábamos comentando ayer, que son sobre los 54 o así, está en el 0,382. Para mí esto sería un rango también, potencial rango, y también coincide con la parte de abajo del canal. En este caso, si lo bajamos a 4 horas, vemos que es exactamente
toda esta zona que estábamos comentando donde hay liquidez. ¿Qué pasa? Según otra teoría, se puede llegar a tocar el 1 de la extensión. Si vemos que realmente se pone bajista y que llega aquí, no tiene fuerza, sigue cayendo, vemos que rebota por debajo del canal, esto sería también una señal bajista, y empieza a caer y no tiene efecto este Golden Pocket que tenemos aquí y lo termina atravesando también y lo marca a la baja, estaríamos hablando de que este sería el siguiente nivel y este sería la zona que podríamos llegar a tocar. A mí no me parece una locura, me parece menos probable, pero es un soporte muy fuerte que tenemos, que fue todo este rango que tuvimos aquí, y además no solo eso, sino que en cuanto al valor de área, tenemos aquí un Naked Point of Control en NPOC, que lo que nos está indicando es que en esta altura, aquí exactamente, tenemos una zona de soporte muy fuerte. Eso significa que si vemos que hace toda esta caída hasta aquí, la probabilidad más alta, esto tiene poca probabilidad, pero la probabilidad más alta, si llegase hasta aquí, vamos a ponerlo así fácil, sería que una vez alcanzados estos niveles, nosotros viésemos una entrada por aquí, como a rebotar, como mucho alguna vela que no llegue a cerrar por debajo, y a partir de ahí retomar la tendencia alcista y empezar a ver mínimos y máximos por encima para volver a reclamar la parte alta del canal con el tiempo. Aquí sería un miedo extremo del mercado, pero es una forma de limpiar también, y aquí seguramente, como está esta zona de aquí de soporte, habrá mucha liquidez también esperando por esta zona, de todos los que se han posicionado en largo desde aquí, hayan recogido beneficios y estén esperando que esto explote y se vaya a los 150.000. Entonces, este escenario no podemos dejarlo de lado, vamos a tenerlo en cuenta, y ahora vamos a ver cuál es el escenario, que en mi opinión es el del largo plazo, es el escenario para básicamente los holders, y es básicamente lo siguiente. Ahora mismo estamos en esta zona de aquí. En este caso serían las ondas de Elliott, venimos 1, 2 y 3. Estaríamos en la onda C. Ahora, a partir de aquí, si miramos en un rango mayor, se podría considerar que estamos en una ola número 4. Ya estábamos hablando el otro día de eso, con proyección de que falta la última onda de Elliott. ¿Eso qué pasa? Eso significa que nos dejaría más o menos por esta zona de aquí. Pero ¿por qué sabemos eso? Esto también lo comentamos el otro día y sería básicamente, vamos a ponerlo en el semanal para que se vea más fácil, sería básicamente coger otra vez con la extensión, los mínimos, los máximos que hemos visto hasta ahora y el mínimo de aquí. Y lo que estamos viendo es que el 1618, el Golden Pocket, está en torno a los 142.000, 144.000. Este sería nuestro objetivo para este ciclo, que también coincide con otras métricas que ponen el precio del Bitcoin más o menos sobre esas alturas, dependiendo del volumen que se negocia, dependiendo del valor objetivo o del valor que se supone que tiene real el Bitcoin, que ahora mismo estaría más o menos equilibrado, y que normalmente lo que aumenta en los ciclos del bull run es más o menos un 2,4, o sea, multiplicado por 2,4, que más o menos nos daría también esa tirada de precios. Eso no significa que vayamos a llegar directos desde aquí y que vayamos a coger y vayamos a hacer así, rasca, y vayamos a llegar ahí, no. Eso significa que eso sería nuestro precio objetivo de aquí a final de año, de aquí a mitad del año que viene, a 2025. A finales de 2024, más bien a mitad de 2025, podríamos empezar a ver que el Bitcoin ya se está escapando por estas alturas. Pero como lo vamos a analizar continuamente, simplemente quédate en el canal, dale a la campanita, suscríbete y estaremos al tanto todos los días, y también iremos viendo dónde son buenas zonas para hacer entradas. El tema es que ese escenario sería el más probable si lo que vemos en base al canal que estamos siguiendo ahora nos hace algo similar a... Es aproximado, ¿vale? No lo estoy pintando exacto, es simplemente para que lo veas. Si nos ponemos en diario y lo reducimos así un poco para que lo veas mejor, tendríamos que ver una recuperación por encima para pasar los 65.000, que es una zona clave ahora mismo también. Una vez pasados los 65, vendríamos con fuerza, es decir, toda esta zona de aquí tendríamos que venir a atravesarla con fuerza, ver algún tipo de reacción que subiese, se comiese toda esta liquidez de aquí
y de ahí viniésemos a confirmar la parte superior del canal y empezar a escalar. Esto lo que nos estaría dando es el pistoletazo de salida para alcanzar niveles entre los 80 y los 100.000, como una zona amplia objetivo de la siguiente subida. Entiendo que es bastante amplia y veremos, se irá acotando según vayan pasando las semanas y según vayamos pudiendo analizar cuál es el objetivo más real. De momento no lo sabemos, estamos como posiblemente a un año vista o a medio año vista de eso. Hasta que no vaya avanzando no podemos saberlo. Pero esta sería el tipo de reacción que nos estaría diciendo que esta es la zona a la que queremos venir con el precio, es decir, que el precio nos está llevando hacia esa zona. Si no, estaremos lateralizando, como estamos haciendo ahora. Podríamos venir a tocar por aquí, si vemos que no hay suficiente fuerza para romperlo, volver a subir a la parte de arriba del canal, etcétera. Ese sería otro escenario, y el escenario menos optimista, pero que también nos daría las mejores entradas, es que rompiese por debajo del canal, viniese a por esta liquidez de aquí y viniese a rebotar sobre los 42 a los 44 en esta zona de rango de aquí, para luego decir, venga, ya he limpiado todo lo que tenía que limpiar y ya puedo volver a entrar aquí, que podría ser un movimiento rápido. Este tipo de movimiento podría durar solo una semana o solo un mes, o sea, es muy poco tiempo en relación a lo que es el mercado. Entonces podríamos ver alguna cosa así, que viniese, liquidase por aquí después de haber algún movimiento de zigzag y nos reclamase otra vez la parte mínima del canal para ya empezar a subir, escalarlo a la parte de arriba y ya irnos. Este escenario de la subida es el escenario final que viene dado por otros motivos, como el bull run, tipos de interés, etcétera, etcétera, el precio del dólar y todas estas cosas. Eso también lo iremos integrando en nuestros análisis en el futuro, pero de momento lo que quería era dejarte claro que ahora mismo, a pesar de que es poco probable, tenemos un escenario que nos dejaría un precio bastante bajo, pero el objetivo que tenemos a largo plazo sigue siendo el mismo, no ha variado. Es decir, que aunque llegue por estos mínimos, el objetivo sigue siendo el mismo. Simplemente tenemos que darle tiempo y tenemos que ver qué es lo que hace el precio de forma regular para así poder comprender dónde están las entradas buenas y poder manejar qué es lo que haría el mercado. De momento, a la hora de buscar entradas ahora mismo, tal y como está el precio, yo diría que para buscar entradas en largo sería la parte baja del canal, que es la parte esta de liquidez. Y vendría dado de si vemos que no hay una rotura contundente o incluso más abajo. Es decir, sería un rango desde aquí hasta aquí, podrían ser entradas, porque si vemos que no tiene una rotura contundente y reclama el canal y empieza a subir, eso nos estaría dando una pista para una entrada. Y si viéramos que viene aquí, que se queda tonteando y viene a coger esta liquidez de esta zona de aquí, que también es posible, y luego viene a reclamar, eso nos estaría indicando también que está recuperándose y que el escenario menos probable nos está dando, es decir, que volvemos dentro del canal y el objetivo sería la parte alta, como es ahora mismo. Entonces, no te olvides pegarle un vistazo a la información que te dejo al final del vídeo y al resto de material de aprendizaje que te dejo en el canal, y nos vemos en el análisis de mañana. Un saludo.